Para tener un espacio vectorial necesitamos contar con tres cosas. Primero, un montón de objetos a los que vamos a llamar vectores, como los vectores verticales o los vectores columna con los que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar. Pero a otro tipo de objetos también les podríamos llamar vectores, como las funciones polinomiales, o incluso las mismas matrices también podrían ser vectores. Bueno, además de tu montón de vectores, necesitas instrucciones para hacer operaciones con esos vectores. En concreto, necesitas instrucciones para saber cómo vas a sumar los vectores, e instrucciones para saber qué le sucede a tus vectores cuando los multiplicas por un número. Las instrucciones podrían ser las mismas con las que ya hemos estado trabajando, u otras muy diferentes. Tus vectores y tus instrucciones serán aceptadas siempre y cuando se cumplan estas 10 propiedades. Si una de ellas falla, tu conjunto de vectores ya no es un espacio vectorial, es solo eso, un conjunto de objetos. Comentemos rápidamente algunas de estas 10 propiedades. Por ejemplo, la primera te dice que si de tu conjunto de vectores tú agarras dos vectores, los que quieras, y los sumas, vas a obtener como resultado otro vector que también pertenece a ese conjunto de vectores que tú propusiste. Por eso se llama cerradura bajo la suma. La propiedad número 6 te indica algo parecido. Si tú agarras un vector de tu conjunto, el que sea, y lo multiplicas por un número, el que tú quieras, el resultado va a ser otro vector que también pertenece al conjunto que tú propusiste. Esta se llama cerradura bajo la multiplicación. La segunda te dice que no importa en qué orden sumes tus vectores, vas a llegar al mismo resultado mientras no te equivoques. Cuarta propiedad te dice que si a uno de tus vectores, el que sea, le sumas el vector 0, es como si no le hicieras nada a ese vector. Mira, implícitamente esta cuarta propiedad nos está diciendo que todo espacio vectorial debe contener al vector 0. Más claro, si en tu conjunto de vectores no existe el vector 0, entonces a ese conjunto no le puedes llamar espacio vectorial. Revisa el resto de las propiedades y trata de entender lo que te están diciendo. Ya dijimos que hay muchas clases de objetos a los que podemos llamar vectores y que las instrucciones para hacer operaciones con ellos pueden ser muy diferentes a las que nosotros conocemos. En consecuencia, hay muchos tipos de espacios vectoriales. Sin embargo, en este curso, nosotros nos vamos a concentrar nada más en los espacios vectoriales conocidos como espacios euclidianos. Los espacios euclidianos se simbolizan así. Los espacios euclidianos son toda una colección de espacios vectoriales. Mira, por ejemplo, R2 está formado por todos los vectores que tengan exactamente dos componentes y esas componentes sean números reales. Las instrucciones para operar con los vectores de R2 son la suma estándar y la multiplicación estándar por un escalar. Son las operaciones con las que ya hemos trabajado y les vamos a llamar operaciones estándar. De igual manera, R3 está formado por todos los vectores que tienen tres componentes reales y obedecen las operaciones estándar. Este es R3. Como no puedo hacer una lista de todos los vectores que forman parte de R3, porque es una cantidad infinita, entonces utilizo este símbolo, y con eso ya te estoy dando a entender que me refiero a todos los vectores que tengan exactamente tres componentes, sin dejar ninguno de ellos fuera, y que además obedecen las operaciones estándar. Bueno, ahora ya sabes lo que significa este símbolo. La ventaja de trabajar con un espacio euclidiano no solo tiene que ver con que ya estamos acostumbrados a ellos y a sus operaciones, sino que además está garantizado que un espacio euclidiano completo es un espacio vectorial. Esto quiere decir que no hace falta que cheques las 10 propiedades
porque todas ellas se cumplen. Esto es cierto mientras estés trabajando con tu espacio euclidiano completo. Pero si no consideras tu espacio euclidiano completo y solo tomas en cuenta un pedazo de él, entonces no hay nada asegurado. Afortunadamente, aún así, la teoría te dice que no hace falta checar las 10 propiedades de cerradura, con que cheques solo 2 de ellas basta. Son las propiedades de cerradura. Y también es útil que recuerdes que en todo espacio vectorial debe de existir el vector 0. Veamos el siguiente ejemplo. Se tiene un conjunto de vectores de 2 componentes con la siguiente característica. La segunda componente es igual al doble de la primera más 1. Inciso A. Proporcione 2 vectores que formen parte de este conjunto. El vector 6, 12 forma parte de este conjunto. Corrección, el vector 6, 13 forma parte de este conjunto, porque su segunda componente es igual al doble de la primera más 1. Este otro vector también forma parte del conjunto B1, porque su segunda componente cumple con el requisito. Y así podríamos citar muchos más ejemplos. A propósito, el vector 0 no forma parte de este conjunto. Su segunda componente no cumple con el requisito. Inciso B. ¿El conjunto V1 es un espacio vectorial? Desde luego que no, porque el vector 0 no forma parte de él. Siguiente ejemplo. Se tiene un conjunto formado por vectores de 2 componentes con la siguiente característica. La segunda componente es igual al cuadrado de la primera. Inciso A. Dé ejemplo de 2 vectores que formen parte de este conjunto. El vector menos 4, 16 forma parte de este conjunto, porque su segunda componente cumple con el requisito. El vector 2 tercios, 4 novenos también forma parte de este conjunto. La segunda componente cumple con el requisito. A propósito, el vector 0 también forma parte del conjunto V2. Pero ten cuidado con lo que concluyas. Que el vector 0 forme parte del conjunto V2 no es suficiente para afirmar que V2 es un espacio vectorial. Falta lo importante, lo necesario. De eso trata el inciso B. Inciso B. ¿Es V2 un espacio vectorial? Es necesario que se cumplan las 2 propiedades de cerradura. Verifiquemos la primera propiedad de cerradura. Agarra 2 vectores de tu conjunto. Si la primer componente se llama x1, la segunda componente tiene que ser a fuerzas x1 al cuadrado. Si la primer componente se llama y1, la segunda tiene que ser el cuadrado de y1. Estos son mis 2 vectores. Los voy a sumar y trataré de averiguar si el resultado de la suma es otro vector que pertenezca al conjunto V2. Este planteamiento es una pregunta. Desconozco si el resultado de la suma realmente forma parte del conjunto V2. Del lado izquierdo hagamos la suma estándar. Y esto es lo que obtenemos. La pregunta sigue estando vigente. Para saber si el resultado de mi suma forma parte de V2, tengo que asegurarme que la segunda componente cumpla con el requisito. Es decir, tengo que asegurarme que la segunda componente sea igual al cuadrado de la primera. Al desarrollar ambos lados, te das cuenta que no se cumple el requisito. La primera propiedad ya no se está cumpliendo. Entonces, el conjunto V2 no puede ser un espacio vectorial. Ello a pesar de que el vector 0 forma parte de él. Último ejemplo. Se tiene un conjunto de vectores de 2 componentes tal que la segunda componente es el triple de la primera. Inciso A. Da ejemplo de 2 vectores que formen parte de este conjunto. El vector 5,15 forma parte de este conjunto. Su segunda componente cumple con el requisito.
El vector 1/3, también forma parte de este conjunto. Corrección, el vector 1/1. La segunda componente cumple con el requisito. Estarás de acuerdo que el vector 0 también forma parte de V3. Pero no hay que confiarme. Ya vimos que a pesar de eso, V3 podría resultar no ser un espacio vectorial. Inciso B. ¿Es V3 un espacio vectorial? Para averiguarlo, asegúrate que se cumplan las propiedades de cerradura. Primera, agarra dos vectores de V3. Si la primer componente es X1, la segunda tiene que ser el triple de X1. Si la primer componente es Y1, la segunda tiene que ser 3 veces Y1. Estos son tus dos vectores. Súmalos y averigua si el resultado de la suma pertenece también al conjunto V3. Dejaré que tú hagas el desarrollo y te des cuenta que la primera propiedad de cerradura sí se cumple. Yo te mostraré cómo verificar que se cumpla la segunda propiedad. Agarras un vector de V3, por ejemplo, lo multiplicas por el número que tú quieras y averiguas que el resultado de la multiplicación sea otro vector que también pertenezca a V3. Esta es una pregunta y desconocemos la respuesta. Desarrollemos el lado izquierdo con la multiplicación estándar. Esto es lo que se obtiene. La pregunta sigue estando vigente. ¿El resultado de la multiplicación es un vector que pertenece al conjunto V3? Investiguemos si la segunda componente cumple con el requisito, es decir, averigüemos si la segunda componente es igual al triple de la primera. Al desarrollar, resulta obvio que sí se cumple el requisito. Ambas propiedades de cerradura se han cumplido. Entonces el conjunto V3 sí es un espacio vectorial. Entonces, los espacios euclidianos completos no son el problema. Ellos siempre van a ser un espacio vectorial. El problema o lo que nos preocupa son los subconjuntos de los espacios euclidianos. Porque en los ejemplos anteriores hemos visto que algunos subconjuntos siguen siendo espacios vectoriales, pero otros dejan de serlo. La nueva pregunta es, ¿cómo asegurarnos de siempre tener subconjuntos que sigan siendo espacios vectoriales? Aquí es donde entran en juego dos ideas que ya hemos desarrollado: combinaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Todos los conceptos comienzan a unirse.